this computer. Bueno, yo siempre hago el mismo tipo de introducción a los números complejos porque los números complejos vienen a resolver cosas que no se podían resolver antes. Así, bueno, no voy a empezar de los números naturales, los negativos, bla, 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 pero cuando uno empieza a querer resolver ecuaciones o empieza a analizar polinomios, se encuentra, por ejemplo, que si uno tiene un polinomio de este tipo, ya, se me cayó el coso, eso por jugar con cosas que no debo. Cuando uno tiene un polinomio de este tipo, tan tonto como este tipo, ¿sí? Un 0 dice ahí, ¿no? Uno encuentra números reales, de hecho encuentra dos números reales, que puestos ahí cumplen con que esa ecuación es válida. Si esto, si quieren, si uno lo escribe al revés, si uno tiene un polinomio que es x cuadrado menos 1, encontrar los ceros de este polinomio, que es resolver la ecuación que está a la izquierda, espera encontrar al menos una raíz. De hecho, es curioso, pero no tanto, es que uno encuentra dos raíces. ¿Sí? Encuentra el 1 y el menos 1. Puestos ahí, cumplen con esa ecuación. El problema surge cuando uno cambia apenísimas este problema. Y si fuera mi caso, se terminaría porque lo tacharía y me pondría a ver Netflix, pero el problema se lo planteó, entre otros, Euler. Cuando uno dijo, bueno, pero cuando tengo esta ecuación, por ejemplo, x más 1, x cuadrado más 1 igual a 0. No hay mucho para probar, no es que Euler se puso como un salame a probar con todos los números reales a ver cuál era el que cumplía con esta ecuación. Es fácil ver que esta ecuación no tiene solución en los reales. Estoy grabando, ¿no? No tiene solución en los reales. Entonces, ¿qué es lo que haría una persona común? Se pondría a ver Netflix. ¿Qué es lo que hizo Euler? Dijo, bueno, voy a inventar un conjunto de números. Voy a inventar un número tal que puesto acá cumple con la ecuación. Pero la esposa le dijo, che, pero eso no es un número real. No, es un número que no existe, es un número imaginario. Entonces digo, si yo pongo, dijo Euler, el número acá, y cuadrado más 1 igual a 0, este número i es un número que no es real, pero tal que i, no, t no, i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Y por qué? Y porque soy Euler. Entonces dijo, si yo invento esto y después veo qué pasa. ¿Sí? Bueno, este pequeño acto es el que nos lleva a análisis 3. El inventar un número que no cumple con las leyes de los números reales hace que se desconche todo. Muchas veces esto se define como que esto no me gusta, y ya vamos a ver por qué dentro de no mucho, que i es la raíz de menos 1. Y la raíz de menos 1 es algo que no está bien por lo que vamos a ver más adelante. Vamos a poner, no está bien. Y pongo entre paréntesis algo que se llama rama. No tiene nada que ver con una religión hindú. Rama de funciones que tienen ramas y qué sé yo. Entonces, esto no está bien, esto sí está bien, esto está bien definido. Esto me lleva al problema de que, a ver, ¿qué tanto invento? ¿Qué tanto invento con este número i? Yo lo que quiero es un conjunto más grande que lo que tenía antes, no una rama justo, no una desviación de los números reales que no me permiten volver a los números reales comunes. Hay muchas formas de hacer esto. La forma menos dolorosa es decir, bueno, voy a inventar un conjunto de números, ¿sí? Que se llaman números complejos, que tienen ahí como gran protagonista. Entonces voy a decir, voy a inventar unos números complejos, ¿sí? Voy a inventar unos números z, ¿sí? Que van a ser, en el caso, como caso particular, ¿sí? Como caso particular, van a tener a los números reales. Entonces lo que digo es, bueno, lo voy a escribir como A. A es real.
¿Sí? Lo voy a escribir como A. Sí, pero tengo que meterle la información sobre los números complejos. Entonces, digo, ok, cierto. Entonces le pongo más I por B, donde B también es número real. Y acá tenemos, entonces, esto es un número real, que se llama parte real de Z. Acá tenemos un número real, que se llama, no, perdón, ya empezamos mal, ¿ven? ¿Ven? Porque tienen que prestar atención, porque digo boludeces. Está la parte imaginaria de Z. Recuerden que la I era el número que dijimos imaginario. Esta parte A es la que llamamos parte real de Z. Ambas son reales. La parte real y la parte imaginaria son números reales. Esperen que tengo un menú acá que me está molestando. Y fíjense, si B es igual a 0, entonces Z es igual a A, que es un número real. Entonces fíjense que tengo con B igual a 0, recupero los números reales. Eso es buenísimo porque no quiero generarme un problema, yo quiero generalizar las soluciones que tengo. Si B es igual a 0, lo que tengo es que recupero los números reales, entonces esto se llama claramente número real. Si A es igual a 0, lo que tengo es que los Z tienen esta forma, y por B, esto es un número complejo. ¿Sí? Y esto se llama imaginario puro. Esto es un real puro, se llama algunas veces. Esto es un imaginario puro. ¿Dónde? Por ejemplo, si A es igual a 0 y B es igual a 1, lo que recupero es que Z es igual a I. ¿Se acuerdan de este que había inventado Euler? Si meto I en esta ecuación, lo que tengo es la solución. Miren ustedes. Bueno, entonces una vez inventado este conjunto, lo que habría que hacer formalmente es, a ver, yo mandé fruta, esto no sé dónde ponerlo porque me molesta. Yo mandé fruta acá porque inventé algo que en realidad tengo que demostrar cómo funciona. ¿Y qué es lo que inventé? Inventé esto, por ejemplo. Este signo, por más que tiene la misma forma que los que conocen ustedes desde Jardín de Infantes, no es la misma operación. Es una operación, ustedes el número más el signo más, lo saben manejar cuando lo que hay de un lado del más y el otro lado del más son números reales. ¿Qué pasa con los números complejos? Y bueno, habría que demostrar si esa operación suma tiene las mismas propiedades que la operación suma de los reales. Es decir, si es asociativa, conmutativa. Después, este IB, ¿qué es IB? Esto acá hay un por, hay una multiplicación. Bueno, esa multiplicación, ¿qué características tiene? Y no sé, hay que demostrarla, cosa que no vamos a hacer. Pero vamos a ver que funciona perfecto en muchos aspectos. ¿Sí? Funciona, no me voy a poner a demostrar las propiedades de la suma y del producto, pero por ejemplo, primera cosa que se me ocurre es cuando dos números complejos son iguales. ¿Sí? Igualdad en C, en los números complejos. Por ejemplo, si tengo un Z1, que es igual a más BI, y un Z2, que es igual a C más DI, ¿cuántos son iguales estos dos complejos? Bueno, hay que ver qué significa igual. Igual podría notarse con que la suma, ¿sí? La resta, digamos, de entre los dos, me dé 0. ¿Y cuál es el 0? ¿Cuál es el 0 de los números reales, de los números complejos? ¿Sí? El elemento nulo de la suma, ¿sí? El 0 complejo, ¿sí? Tiene que ser el 0, 0, 0. O sea, 0 como parte real y 0 como parte imaginaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el elemento neutro. Entonces, si uno, por ejemplo, suma, ahora vamos a ver cuántos son iguales. Si uno suma, por ejemplo, Z1 más 0, esto es Z1 más 0,
perdón, Z1 era A más BI, ¿no? A más BI más 0 más I0. ¿Y ahora qué hago? Vuelvo a la definición. Yo dije que iba a definir número complejo con este formato. Es decir, un número real más I por otro número real. Esa es mi forma de número complejo. Entonces tengo que llevar esta cuenta, esto que acabo de hacer, a forma de un número complejo. Entonces fíjense, tengo que escribir, me quedó amarillo. Tengo que escribir una parte real. ¿De dónde viene la parte real? Y la parte real viene de A, esto es parte imaginaria porque tiene I, esto es parte imaginaria porque tiene I, entonces esto viene como parte real. Entonces A más 0, ¿sí? Más I, que saco de factor común de las partes imaginarias, B más 0. Y ahora fíjense que esta suma sí es la suma en los reales, porque estoy sumando dos reales. ¿Cuánto vale A más 0 en los reales? A. ¿Cuánto vale B más 0 en los reales? B. Entonces fíjense que este 0, que era 0 más 0 por I, es efectivamente el elemento neutro de la suma. Bueno, así se puede hacer con todas las propiedades. Entonces, dos números van a ser iguales cuando la suma sea igual a 0, donde 0 es 0 real, 0 imaginario, y así es como uno va construyendo todas las propiedades. Volvamos entonces a la igualdad. Z1 igual a A más BI y Z2 igual a C más DI, ¿sí? Ambos complejos. Entonces, Z1 es igual a Z2 cuando se cumplan dos igualdades. Sí y solo si se cumplen dos cosas. La primera es que la parte real tiene que ser igual a la parte real. A es igual a C. Y la parte imaginaria, que recuerden que es un número real, la parte imaginaria, cumple con B igual a D. Entonces, esto nos va a pasar en todo análisis 3. ¿Sí? Pero es una pavada lo que voy a decir, pero es interesante. Fíjense que acá tengo una igualdad. Un número complejo igual a un número complejo. Pero si uno lo escribe como dos números reales, uno lo que tiene son dos igualdades. Una igualdad para la parte real y una igualdad para la parte imaginaria. Entonces fíjense, una, entre comillas, igualdad en los complejos equivale a dos igualdades en los números reales. ¿Sí? Dos números reales que forman un complejo, por supuesto. Bueno, esa especie de dualidad, ¿sí?, entre una cosa o dos cosas nos va a pasar todo el tiempo con análisis 3. Porque si uno escribe todo como Z, es una cosa, y si uno empieza a ver parte real y parte imaginaria, uno va a tener dos cosas. Dos cosas, dos igualdades, dos operaciones o dos lo que fueran, ¿sí? Donde cosas, entiéndase, ¿sí?, una operación matemática. ¿Qué pasa con el producto? La suma ya sabemos cómo funciona. ¿Sí? Lo hicimos acá con el 0. Podemos hacerlo con uno que no es 0. Z1 más Z2 es igual a A más BI, no sé por qué me quedó rojo, más C más DI. Esto, recuerdo, no tiene la forma de un número complejo, porque un número complejo, vamos a la definición, esta amarillita es una parte real, o sea, un número real más I por otro número real. Esto no es de esa forma. Esto es un número real más I por número más, es un montón de cosas. Entonces hay que juntarlo para llevarlo a la forma de un número complejo. Y la forma es real con real, imaginario con imaginario. Entonces me queda A más C, más I factor común B más D. Obviamente, si en vez de tener una suma tengo una resta, la resta es esta, la resta es esta, la resta es esta. No parece tener mucho interés esto de los números complejos, porque sumamos, ponemos I, no ponemos I, hasta que pasamos a la siguiente operación, que es el producto. Yo de todo mi apunte no estoy leyendo nada, así que en algún momento voy a volver.
¿Qué pasa con Z1 por Z2? Acá es donde empieza a ser interesante la cuestión de los números complejos, porque el i, recuerden, el número i muestra su no realidad, digamos que no es un número real, cuando se multiplica por sí mismo. ¿Sí? El número i es tal que i más i es igual a 2i. No tiene mucho interés. I menos i es igual a 0. ¿Qué sé yo? Y así un montón de operaciones con suma, resta y qué sé yo. No me va a dar ninguna pauta de que se comporta raro. Hasta que lo multiplico por sí mismo. Cuando lo multiplico por sí mismo, fa, sonamos, porque da negativo. Entonces ahí digo, ah, caramba, no es un número real. Porque que el número al cuadrado me dé un número negativo me está diciendo que no es un número real. Entonces va a pasar lo mismo donde estamos. Acá, cuando multiplique números complejos, cuando multiplique dos números complejos. ¿Por qué? Y esto, recuérdenlo, Martín siempre decía, Martín siempre decía, son unos hijos de puta, ustedes no se acuerdan de esto, qué sé yo, de la siguiente operación, Z1 por Z2. Z1 era A más BI, ¿no? A más BI, que lo multiplico por C más DI. Acá, cuando multiplique el I por el I, me va a quedar un menos 1. Y ahí es donde va a aparecer lo raro. Entonces, distributiva. Distributiva respecto de la suma. Estoy suponiendo que las propiedades ya las demostré. La propiedad de la suma, el producto, todo eso funcionan igual que en los reales. Supongamos que sí, porque si no nos tapa el agua. Entonces, distributiva. A por C. A por C. Más A por DI. A por D por I. Más B por I por C. B por C por I. Lo pongo al final para que quede junto. B por I, mejor dicho, BI por DI más B, B por D por I cuadrado. Entonces fíjense que me queda A por C. Voy a tener que escribir esto como número complejo. Esto va a ser una constante. Vamos a una constante en el sentido, va a aparecer un montón de veces. Cuando define... tengo que cambiar el cable del HDMI porque se me apaga cada 5 minutos. Va a ser una constante. Va a aparecer un montón de veces esta necesidad de escribir las cosas como algo real más y por algo real. Lo vamos a hacer con funciones, lo vamos a hacer con integrales, lo vamos a hacer con series, lo vamos a hacer con un montón de cosas, siempre escribiendo, tratando de escribir o tratando de obtener algo real más y por otra cosa real. Bueno, entonces empezamos. Hay que buscar algo real más y por algo real. A por C es real. ¿Sí? Esta parte es parte real. B por D por I cuadrado es parte real también, pero porque es menos BD. B por C por I es parte imaginaria, porque tiene una I. Y A por D por I es también una parte imaginaria, porque tiene I. ¿Cómo me queda Z1 por Z2? Es igual a AC menos BD, ¿ve? Menos BD, esto que está acá, más I por AD más BC. Fíjense que la cualidad de complejo en esta cuenta se nota esencialmente en uno de los términos, que es este. Este aparece con un signo menos porque es el que corresponde al i cuadrado. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta que está en un conjunto, no en un número, está en un conjunto de números que no es real precisamente por ese signo menos. Porque eso es b por d por i cuadrado. Y el i cuadrado es menos 1. ¿Sí? Y hay un montón de propiedades, un montonazo de propiedades. Bla, 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 la suma, el producto. Hay una propiedad, hay una operación que es única para los números complejos que se llama conjugación. Conjugación. Que no tiene nada que ver con considerarlo un verbo y yo complejo, tú complejo y eso. Es, si uno tiene z
igual a A más BI, define, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, que me quedé congelado. Define un nuevo número complejo, Z conjugado, se pone una rayita arriba. Algunos le ponen un asterisco, eso viene de la época de las máquinas de escribir, donde no había rayita arriba, había que ponerle asterisco. Z conjugado es un número relacionado con Z muy fuertemente porque es igual a Z, salvo que su parte imaginaria está cambiada de signo. Esto es A menos BI. Ustedes me van a decir, usted mataste con la propiedad, pero vamos a ver que el Z conjugado tiene sus bemoles, diría Beethoven. Tiene su lado interesante. Muchas cosas que se pueden decir, una de las cuales es esta. ¿Cuánto vale Z por Z conjugado? Hago la cuenta. A más BI por A menos BI. ¿Se acuerdan? Enésimo caso de factoreo, diferencia de cuadrados. No, no se acuerdan. ¿Sí? Eso es tercer año, creo. Diferencias de cuadrados. X cuadrado menos y cuadrado es X menos Y por X más Y. Bueno, acá podríamos hacer lo mismo o simplemente la distributiva, si no se acuerdan. Y hacemos la distributiva porque no se acuerdan. Verde. A por A cuadrado. Ya sabemos que imaginario por imaginario nos va a quedar como parte del real, ¿no? B por I por menos B por I me queda menos B. ¿Qué me estás haciendo? Es un cartel que dice los participantes ahora pueden ver su aplicación. No sé qué le pasa. ¿Me deja borrar? Aquí. A cuadrado menos B cuadrado por I cuadrado. ¿No? Menos B por I por menos B por I es menos B cuadrado I cuadrado. Más I. Acá me queda A por B por I con signo negativo menos AB más A por B por I con signo positivo. AB. Esto da 0 y esto me queda es A cuadrado menos B cuadrado y cuadrado es menos 1, A cuadrado más B cuadrado. Chupate esa mandarina. Hemos hecho una cuenta entre Z y Z conjugado que me da A cuadrado más B cuadrado. Vamos a ver tu rato que esto está relacionado con algo que tiene que ver con el número complejo que se llama el módulo, pero por ahora, fíjense que Z por Z conjugado, lo pongo acá en este renglón, en esta página digo, Z por Z conjugado es igual a A cuadrado más B cuadrado, es un número real, ¿sí? Porque es A cuadrado más B cuadrado, la parte imaginaria no existe, y encima es un número real positivo. ¿Sí? El cuadrado S de A y el cuadrado de B son los cuadrados de los números reales, y los cuadrados de números reales siguen siendo positivos. El único que no es positivo es el I al cuadrado. Entonces, podríamos seguir viendo propiedades, por ejemplo, la conjugación de la suma, ¿sí? Es la suma de los conjugados, ¿sí? Porque uno suma y después conjuga, o conjuga y después suma, da lo mismo, el producto, y hay un montón de propiedades que se cumplen que van a ir jugando en la práctica. Por ahora, ¿sí? Me gustaría llegar a lo siguiente. ¿Sí? Ahora tenemos, ¿sí? Volvemos un cacho para atrás. Tenemos lo siguiente, tenemos que Z es igual a A más B. ¿Sí? Es un número real más I por un número real. Ahora, para especificar un número complejo necesito un número complejo. Bárbaro. O dos números reales. ¿Sí? Eso de dos números reales es lo que comentábamos hace un rato cuando hablamos de la igualdad. ¿Dónde está la igualdad? Que de un lado necesito una igualdad, hablando de complejos, o dos igualdades, hablando como números reales. Bueno, esto me lleva a pensar que podría escribir
que podría escribir los números complejos en un plano. Porque si necesito dos números reales, necesito dos números reales, lo mismo que le pasa a R2. Bueno, esa no es una idea muy genial, sobre todo porque existe, y ese plano para escribir números complejos recibe el ingeniosísimo nombre de plano complejo. ¿Sí? Entonces, el plano complejo tiene, ¿sí?, como abscisas, como eje X, digamos, a las componentes reales del número complejo y como ordenada a las partes imaginarias. Esto suena raro, pero en general uno de los complejos lo va a escribir como X más Y por Y, entonces queda X y queda mucho más bonito. Ahora fíjense, un punto, ¿sí?, en el plano complejo es un par de números reales, o sea, un par de coordenadas en el eje real. Entonces, por ejemplo, el número complejo A más BI, ¿sí?, a esto más que A y B deberíamos llamarle la parte real de Z. Entonces nos independizamos del nombre y la parte imaginaria de Z. Esta queda más bonito. Un número como el A más BI, ¿sí?, que es un número particular, necesitamos decir cuánto vale A, su parte imaginaria, y cuánto vale B, su parte, perdón, el número de A, su parte real, y cuánto vale el B, que es la parte imaginaria. ¿Sí? No sé por qué uno dibuja siempre los puntos en el primer cuadrante, porque es más cómodo, qué sé yo. Entonces, este punto es el A más BI. ¿Sí? Bueno, este plano complejo lo vamos a usar muchas veces, ¿sí?, porque es una representación gráfica muy, muy fuerte, que simplemente es hija de la representación del número complejo como dos números reales. O sea, 2R2 cae de cajón. Esto nos lleva a pensar, a ver, si yo escribo un punto en el plano como un par ordenado, que es la otra forma de escribir los números complejos, o como un binomio, que es el A más BI, de hecho es la que se llama forma binómica del complejo, uno podría también escribirlo de otras maneras. Uno podría escribirlo como una forma polar, ¿sí?, donde uno tendría, primero necesito una recta porque si no voy a hacer una porquería, uno tiene, verde, uno tiene, ¿sí?, un radio vector, digamos, que va desde el origen, como siempre, ¿sí?, desde el origen hasta el punto, y claramente eso me define que esto tiene un ángulo respecto de alguna dirección fija. La dirección fija, como todos en este mundo, es la respecto del eje X. No hay muchas vueltas. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Esto que está acá. Esa es la distancia, si quiere, desde el origen al punto A más BI. ¿Sí? Si suponemos, ¿sí?, si suponemos que puedo hacer la cuenta, que no es una gran suposición, esto que está acá, es, ¿sí?, según el maestro Pitágoras, esto vale a cuadrado más b cuadrado raíz, porque precisamente es un triángulo rectángulo. Entonces fíjense que a cuadrado más b cuadrado lo calculamos recién, ¿sí?, es esto que está acá. No es casualidad. Lo único que me faltaría ver es cuánto vale el phi y de qué manera lo puedo escribir. Bueno, eso existe. Está lo que se llama la forma binómica. La forma binómica es escribir un complejo como A más BI, es el que escribimos hasta ahora. Está la forma trigonométrica. ¿Por qué trigonométrica? ¿Por qué trigonométrica? Y porque fíjense, ¿cuánto vale esta parte de acá?
esta parte de acá vale, ¿sí? A esto vamos a darle nombre, porque si no vamos a escribir muchas veces, ¿sí? Z, ¿sí? Si Z es igual a más BI, ¿sí? El Z por Z conjugado es igual a cuadrado más b cuadrado, si es lo que vimos acá arriba. Esto se llama módulo de Z. Sí, es una definición. Al cuadrado, ¿no? Porque está al cuadrado. El módulo se define con la raíz. Entonces, el módulo de Z es igual a cuadrado más b cuadrado, raíz. Esto cumple con todas las propiedades que habíamos visto de Z por Z conjugado. Esto es un número real, es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y la única forma de que sea 0 a cuadrado más b cuadrado, como son números reales y son positivos, la única forma que eso sea 0, módulo de Z es igual a 0, si y solo si ambas componentes son 0. O sea, sumo 0 en ambas coordenadas. A igual a 0 y b igual a 0. Esto, si quieren, vuelve a reforzar la idea de que esta distancia pitagórica, digamos, eh, también se puede aplicar al plano complejo. Yo lo escribí alegremente como una componente A y una componente B, y que la distancia del origen hasta ese punto era la raíz de a cuadrado más b cuadrado, pero bueno, tiene que ver con el complejo, y tiene que ver con que es positivo, con lo cual positivo o igual a 0 es positivo, con lo cual es una buena definición de distancia. Solo vale 0 cuando estoy en el 0, o sea, la distancia 0 es cuando estoy a la distancia 0, entonces no hay muchas sorpresas. Esto solo para darle un nombre, porque la forma trigonométrica necesito escribir con algo que tenga que ver con el ángulo, este phi. Entonces fíjense, ahora después vamos a dar nombre al phi, a todo. Esto, ¿sí? Si esto lo llamamos módulo de z, ¿sí? Con el nombre, esta componente es módulo de z por coseno de phi. ¿Sí? Es la proyección, si quieren, en el eje real. Y esta componente que está acá es módulo de z seno de phi. Lo mismo que hicieron en física 1 200.000 veces. Entonces vamos acá. Forma trigonométrica. Z es igual a A más BI. La forma binómica. Esto queda A cuadrado más B cuadrado raíz por coseno de phi es la parte real. ¿Sí? Es esta que escribimos acá. Vamos a ponerlo en amarillo. Es esta que escribimos acá. Y la parte imaginaria es esta que escribimos acá. ¿Sí? Esto es igual más, bien, negrito, más a cuadrado más b cuadrado raíz por seno de phi. Ojo que estamos en la componente i, que súper compactamente se escribe como módulo de z por coseno de phi más i seno de phi. ¿Se entiende por qué lo trigonométrico? Porque este phi es el ángulo este que dijimos que formaba el punto con el eje X en particular, ¿sí? Y después las componentes son las proyecciones. Hasta ahí no dimos ningún nombre. Tienen nombre efectivamente. Módulo de Z, o sea, las barritas estas se llama módulo de Z. Módulo de Z. Y phi es el ángulo que en los complejos llamamos argumento. Son dos nombres nuevos. En vez de parte real y parte imaginaria, pasamos a escribir a los complejos en otros dos números reales. Uno que se llama módulo y otro que se llama argumento. ¿Sí? Entonces, la forma trigonométrica
es esta que está acá, tengo la piel al revés, es esta que está acá, ¿sí? Que trigonométrica porque tiene senos y cosenos. Muy bonito todo esto de la forma trigonométrica, pero me trae ciertos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Igualdad en forma trigonométrica. ¿Cuándo dos números son iguales? Cuando dos números son iguales en la forma binómica, lo vimos hace un rato. ¿Sí? Cuando dos números eran iguales, era porque, ¿dónde está? Era porque la parte real era igual a la parte real y la parte imaginaria era igual a la parte imaginaria. No hay mucho misterio. Pero en la forma trigonométrica, si tengo dos números complejos, vamos a poner z1 es igual a módulo de z1 por coseno de φ1 más i seno de φ1. ¿Sí? Y tenemos otro, z2, módulo de z2 por coseno de φ2 más i seno de φ2. La igualdad entre estos dos números nos va a llevar a un problema. Porque z1 es igual a z2 es un sí solo sí. Y fíjense que lo tenemos como parte real y parte imaginaria, pero tenemos que módulo de z1 por coseno de φ1 es igual a módulo de z2 por coseno de φ2. Módulo de z1 es igual a seno de... No, módulo por seno de φ1 es igual a módulo de z2 por seno de φ2. Y me metí en un berenjenal. Me metí en un berenjenal porque no veo así claramente qué se tiene que cumplir para que sean iguales. Lo puedo ver geométricamente, que es más claro que esto en lo que me acabo de meter, pero geométricamente me va a ayudar y me va a meter en otro problema. Fíjense, vamos a agarrar una hojita nueva, y vamos a agarrar, ¿sí? una, eh, una circunferencia, esperen que esto me molesta, una circunferencia, vamos a hacerlo más grande, una circunferencia, supongamos que está centrada, sí, más o menos centrada, ahí, una circunferencia centrada, ¿sí? Recuerden que tenemos z como módulo de z por coseno de phi más i seno de phi. ¿Sí? Módulo de z era la distancia del origen al punto. Con lo cual, si z1 es igual a z2, ¿sí? Necesitamos que la distancia desde el origen hasta z1, ¿sí? O sea, esta distancia, sea igual que la distancia de, vamos a ponerlo en verde, del origen a z2. Necesitamos que estos dos valores sean iguales, con lo cual, por eso dibujé una circunferencia, tiene que estar sobre la misma circunferencia. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Módulo de z1, allá, toqué cualquier cosa, módulo de z1 sea igual a módulo de z2, porque tienen que, escritos como forma trigonométrica, tienen que tener la misma expresión. No solo eso, necesito ¿sí? Que φ1 y φ2 no sean cualquier cosa. Dado que ya están ubicados sobre la misma circunferencia, necesito que los ángulos sean iguales. Entonces, este Z2 no va a ser igual a este Z1 porque si bien tienen el mismo módulo, no tienen el mismo ángulo. Entonces los tengo que poner en el mismo lugar. Entonces, este Z2
no va a estar acá. Este Z2 no va a estar acá. Lo tengo que poner acá. Sí, pues me olvidé el palito del Z. Ahí está. Lo tengo que poner acá. Pero guarda que esto me molesta. Bueno, no puedo sacar el... Esto sí lo puedo sacar, de adentro no. Pero guarda que lo que me está diciendo es que entonces este ángulo tiene que ser igual. Pero si agarro este ángulo y agarro este ángulo con una vuelta más, termino en el mismo lugar. Y si agarro el mismo ángulo con dos vueltas para el mismo lado, o una vuelta para el otro lado y dos vueltas para el otro lado, y así hasta el infinito, me da lo mismo. Entonces, lo que tengo es que Z1 es igual a Z2, si solo si, módulo de Z1 es igual a módulo de Z2, porque tienen que ser iguales si están en la misma circunferencia, y Φ1 y Φ2 difieren en un número entero de vueltas, cosa que, donde K es entero, cosa que me molesta muchísimo, porque es un quilombo. ¿Cuándo van a ser dos números complejos iguales en forma trigonométrica si tengo infinitas posibilidades? Eso se soluciona. Eso se soluciona redefiniendo el ángulo. Vamos a ver que esto lo vamos a usar muchas veces. Una cosa es el argumento del complejo, que es el ángulo. Recuerden cuando lo definimos acá, era este, necesito el láser, ¿dónde está el láser? Este, ¿sí? Era el ángulo que formaba respecto del eje X, llamamos argumento. No le habíamos puesto ninguna condición, pero cuando me encuentro con este despelote, que tengo infinitas posibilidades para que sean iguales los ángulos, defino lo que se llama el argumento principal. El argumento principal del número complejo va a ser solamente aquel argumento, ¿sí?, que esté en la primera vuelta, entre comillas en la primera vuelta, o entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi. ¿Sí? Porque finalmente uno, ¿cómo calcula el argumento? Y el ángulo es el arco tangente de y sobre x o algo parecido. Si yo lo restringo a la primera vuelta, ¿sí?, argumento principal, que llamamos arg con mayúscula de z, es un número que pertenece al intervalo menos pi, pi. Y acá hago una pequeña aclaración. Fíjense que incluí acá el menos pi, pero no el pi. Podría ser al revés. Podría ser que incluyo al pi, pero no al menos pi, pero no lo puedo incluir dos veces. ¿Sí? Si el argumento principal del complejo está en la primera vuelta, entonces ya no tengo este problema. No tengo el problema de que tengo infinitos ángulos que cumplen con el seno y el coseno. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Si Z1 es igual a Z2, entonces, ¿sí?, módulo de Z1 tiene que ser igual a módulo de Z2. Bueno, es un sí solo sí, perdón. Y Φ1 es igual a Φ2, donde Φ1 y Φ2 son los argumentos principales de Z1 y Z2. O sea, ¿sí?, el Φ1 y Φ2 pertenecen al intervalo menos pi, pi. Ahora sí, paso de tener una igualdad entre dos complejos en un solo resultado. ¿Sí? El argumento principal
lo vamos a usar en un montón de cosas. Cuando definamos un número complejo en forma trigonométrica o algo que viene a continuación, que es la forma exponencial, pero es equivalente, vamos a tener que decir claramente cómo mido el ángulo. El argumento, claramente, tiene que ver con el arco tangente de y sobre x o cosas parecidas, pero, siempre está entre menos pi y pi, o como mucho entre 0 y 2pi, pero siempre en la primera vuelta. Entonces, de esa manera sí, tengo un sí solo sí, o acá me olvidé el módulo, tengo un sí solo sí con un solo resultado. Si tengo, obviamente, si tengo un argumento y un módulo, encuentro el número complejo. Si tengo dos números complejos, voy a tener, ¿sí?, que restringir cuáles son los valores del argumento para no obtener millones de resultados. Millones no, infinitos resultados. ¿Sí? Entonces, la forma trigonométrica, vamos a ver que es una forma preciosa de trabajar, que tiene sus ventajas respecto de la forma binómica, pero hay que tener muchísimo cuidado con el argumento. Cuando uno se mete con el argumento de los números complejos, tiene que tener cuidado con cómo los define. Si uno va a trabajar de forma tal de obtener un solo resultado, entonces uno tiene que trabajar en el argumento principal. Si uno no trabaja en el argumento principal, entonces va a tener infinitos resultados. Y vamos a ver que de esa manera llegaríamos a funciones que no son funciones, que tienen infinitos resultados. Es un despelote. O sea, no se puede trabajar de manera razonable si uno no define de manera restrictiva cuánto vale el argumento. ¿Sí? Entonces, tenemos dos formas de escribir a los números complejos. La forma trinómica, esa no existe. La forma binómica y la forma trigonométrica. La forma binómica nos va a ser muy útil cuando tengamos que hacer sumas o rectas o cosas parecidas. La forma trigonométrica va a ser útil cuando tengamos potencias, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes recordarán el teorema de De Moivre. El teorema de De Moivre surge por escribir los complejos. No, surge no. Es fácil de obtener escribiendo los complejos en forma trigonométrica. ¿Sí? La forma trigonométrica tiene la propiedad de que el producto o el cociente es una operación muy simple con los argumentos, pero antes de meternos con eso, que de hecho no vamos a llegar, me gustaría darles una pequeñísima cuenta que es súper útil porque la vamos a usar todo el tiempo, y es la inversa de un número complejo. Esto es algo que tienen que de z en los complejos. ¿Sí? La forma de la inversa, la forma del número inverso. 1 sobre z. Vamos a cambiar de z, vamos a decir que z es x más y por y. Es lo mismo que ama b por y, es lo mismo. 1 sobre z. ¿A qué es igual? No tengo idea. Entonces voy a operar y voy a atenerme a las definiciones que fui dando. 1 sobre z es igual 1 sobre x más y por y. Ok, no me dice nada. El problema es que esta forma del número no es la forma del número complejo como lo habíamos definido al principio. Es una forma que no es un número real más y por otro número real. Es nada, es algo que no tengo ni idea de qué es. Porque yo al principio de todo dije que los números complejos, acá está, los números complejos los iba a definir como un número real más y por un número real. Esto no tiene esa pinta. Entonces tengo que pasar a algo que sí tenga la pinta que conozco. Puedo probar, puedo putear, puedo hacer un montón de cosas. La salida viene por recordar
que z por z conjugado es igual a x cuadrado más y cuadrado, suponiendo que z es igual a este, y es un número real. ¿Por qué? Porque si yo multiplico numerador y denominador por z conjugado, perdón, menos i por i, y abajo también, ¿todo bien? Si multiplico arriba y abajo el conjugado, lo que obtengo es arriba el conjugado, x menos i por i. Y abajo es el número por su conjugado, que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué ventaja tiene esto? Esto tiene una parte real, que es x sobre x cuadrado más y cuadrado. Y una parte imaginaria, más i por menos i sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿cuál es la parte real y la parte imaginaria? Ahora es claro. Esto es la parte real de la inversa. Y esta es la parte imaginaria de la inversa. Fíjense que la parte real tiene la parte real y la parte imaginaria tiene la parte imaginaria. O sea, x es la parte real, está en la parte real. Y el i está en la parte imaginaria, obviamente. Pero este menos es fundamental. Este menos es fundamental. Porque no es x más i por i sobre x cuadrado más i cuadrado. Es x menos i por i por x cuadrado más y cuadrado. Esa diferencia de signo nos está hablando otra vez que estamos tratando con números complejos. Cuando hagamos cuentas más complicadas, por ejemplo, derivar, vamos a encontrar que no es lo mismo derivar z que derivar z conjugado. Vamos a ver que ese pequeño cambio de signo que nos da el pertenecer al complejo, a los complejos, es la diferencia entre tener una función que sea derivable y una función que no. Una función que sea compleja y una función que no sea compleja, etcétera, etcétera. Esto, recuérdenlo porque lo vamos a ver muchas veces. De hecho, recordar esta forma nos facilita muchas cosas. Hasta diría la primera mitad de la materia, recordar este tipo de propiedades nos va a simplificar muchísimo los cálculos que hagamos. Entonces, les dejo la parte exponencial a la práctica. Con esto tienen un pantallazo de lo que pueden hacer. Van a tener en la práctica discutir estas cosas. El jueves vamos a empezar con funciones. Vamos a definir para el jueves, vamos a usar entre comillas topología. Vamos a definir entornos y esas cosas, así que sería bueno que lo supieran. Y vamos a ver funciones, plano complejo compactificado, plano complejo ampliado y límites de funciones. Estas cosas estaría buena que las vieran para el jueves, estas clases. Ya descarto que vayan a leer los libros, pero si pueden, vean las teóricas, así la aprovechan mucho más. Yo, antes de meterme con lo siguiente, porque ya quedan 5 minutos, dejaría acá. Van a encontrarse con un montón de cosas en la práctica. Caguen a preguntas a los de la práctica. Les encanta. Y no les digan que les dije yo. No, mentira. Los pichos no, los chicos de la práctica son unos genios. Pregunten, saben mucho, tienen la mejor de las ondas. Hagan preguntas y aprovechenlo. Son 25 logueados, subo 31. Hay 25 logueados. Insisto con la idea, no veo por qué no pueden aprobar todos. Iremos discutiendo a lo largo de estos primeros días qué pasa con la asistencia.
tengo que discutirlo con Nelly, tengo que discutir stop share. Ah, no, tengo que parar la grabación. ¿Qué estoy haciendo? Acá. Tengo que parar la grabación.